Shabbat Shalom, amados Sajín, que la Berajot de Yahweh les acompañe en este nuevo Shabbat de este mes 12, el último mes de la Torá, y estamos felices y contentos de estar de nuevo en presencia de nuestro abacado. Siempre estamos en presencia de él, pero en el Shabbat estamos mucho más cerca de él porque intentamos tener una comunión más plena con él. Por eso dejamos de hacer todas las cosas que hacemos normalmente en la semana, en la Shabbat, para poder dedicarnos este Yom a poder alabar a nuestro abacado Yahweh, a escuchar su dabar, su palabra, que es alimento para nuestra vida, amados Sajín, y a reafirmar una y otra vez nuestra postura delante de él, que somos siervos suyos aquí en esta tierra y que estamos para hacer su voluntad. Pedimos la Berajot de Yahweh y el Ruach HaKodesh en nuestra vida para que nos ilumine y nos enseñe cada día cómo debemos de caminar, amados Sajín. Hay cosas en la Escritura que por mucho que haya personas que no la quieran aceptar, seguirá siendo emed y verdad aunque la nieguen. Una de ellas es que nosotros y en la Escritura tenemos nuestras propias raíces hebreas. En el libro de Bereshit, amados Sajín, en el libro de Génesis, en el capítulo 13 y el pasuk del 14 al 16, Yahweh, nuestro abacado, Baruch sea su nombre, le dice a Abraham que su descendencia sería como el polvo de la tierra. Esta misma promesa se la repitió a él en varias ocasiones, unas veces diciendo que su descendencia sería como las estrellas del firmamento y otra como los granos de la arena en la orilla del mar. A Abraham, a Yitzhak, a Jacob, en el libro de Bereshit y muchos otros. Yahweh le dijo que esta descendencia llenaría el mundo. O sea que serían millones y millones de personas, los hijos de Jacob, que fueron después, posteriormente, patriarcas de las 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus recibieron la Torá de Yahweh a través de Moshe en el monte Sinaí, la cual ellos prometieron guardarla por todas las generaciones. Ahora bien, el pueblo judío solo conforma a los descendientes de la tribu de Judá. Y la pregunta que surge, amados Sajín, es ¿qué pasó con las demás tribus? En el libro de Primera y Segunda de Reyes y en el libro Primero y Segundo de Crónica nos dicen que Israel, por el pecado de Salomón, fue cortado, fue dividido. Una parte, que eran 10 tribus, fue el reino del norte, también llamado Yoset, con su capital en Sonrón, Samaria. La otra parte era el reino de Judá, de la casa de Judá, con su capital en Jerusalén. Estas eran las tribus de Judá, las tribus de Benjamín y la tribu de Leví. Y de aquí en adelante hasta nuestros días, las escrituras le llaman a la casa de Judá, la casa de Israel o la casa de Efraín. Estos se dividen de las 12 partes. Tratemos ahora con la casa de Israel o Efraín. Por su constante desobediencia, nos muestra la Torá, fue llevada cautiva hacia Siria, pero ellos nunca regresaron a la tierra de Israel. Estas tribus perdidas no regresaron a la tierra de Israel, sino que se esparcieron por todo el mundo. Y la mayoría de vosotros, que habéis salido de iglesias cristianas, y muchísimos católicos, son descendientes de las 10 tribus del reino del norte o Israel. Todas las personas, amados Sajín, que han recibido al Masías actualmente, que guardan la Torá
y que muestran sus frutos y tienen confianza con una llenura inmensa de emuná, lo admitan o no, son el Israel físico y espiritual y son ciudadanos de Israel, y así dicen las escrituras que es. Por esto es imprescindible que conozcamos nuestras raíces hebreas, las raíces de nuestra emuná. En el primer libro del Pacto Renovado, el Beri Hadashah, que es el libro de Matillá, leemos que la genealogía de Yahshua es judía por 42 generaciones cuando la examinamos, y solamente hay 4 personas de esa genealogía que no eran judíos. Eran 4 mujeres, las cuales se les llama Tamar, Rahab, Ruth y la esposa de Uriyad, que se llama Bapseba. Estas no eran judías, y la otra mujer que se menciona es Miriam, la madre de nuestro Adón, que sí era judía. En el caso de Ruth, creemos que ella se convirtió en judía cuando dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu eloje será mi eloje. En las genealogías judías raramente se incluyen mujeres, y en la de Yahshua se incluyeron 5, y de las 5, 4 eran goyim, eran gentiles. ¿Por qué será esto, amados ajín? Es algo que nos llama la atención. ¿No será quizás para indicarnos desde su propio nacimiento lo que Saúl nos dijo más adelante? Cuando él dijo: ya no hay ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, porque en unión con el Masías Yahshua, ustedes todos son uno. También si ustedes pertenecen al Masías, son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. En el libro de Galatayín, en el capítulo 3 y el pasut 28 y 29, en otras palabras, vamos a leer lo que hemos recibido al Salvador Yahshua, cómo nos muestra que somos israelitas, porque somos hijos de Abraham, y Abraham es el padre de los israelitas y de la mayoría de las naciones, y muchos hoy día niegan esto, pero esa es la palabra del Elohe y no tiene discusión. Podemos ver que el Malachín, el ángel, le dijo a Yosef: hijo de David, no tengas temor de llevarte a Miriam a tu casa como tu mujer, porque lo que ha sido concebido en ella del Ruach HaKodesh es. Ella dará a luz un hijo, y tú le llamarás Yahshua, que quiere decir la salvación de Yahweh, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yahshua, como todos bien ya sabemos, y damos toda raba a Yahweh por habernos revelado, es el nombre de nuestro Salvador, y es el que debemos de utilizar nosotros. Si querían traducirlo, se llamaría en español la salvación de Yahweh. Y cuando Yahshua tenía 8 días, dice la Escritura, se le hizo la circuncisión, y después lo llevaron al templo para consagrarlo a Yahweh como a todo niño judío. Y así lo muestra el libro de Silas, mal llamado Lucas. Al 8º día, cuando era el tiempo para su Brit Milá, el pacto de la circuncisión, le fue dado el nombre de Yahshua, que es como el Malachín, el ángel, le llamó antes de su concepción. Y cuando llegó el tiempo de la purificación, de acuerdo a la Torá de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarlo a Yahweh, tal como está escrito en la Torá de Yahweh, que todo primogénito varón será consagrado a Yahweh. Y también para ofrecer sacrificios. Esto lo encontramos en el libro de Silas, como dije, erróneamente llamado Lucas,
en el capítulo 2 y el pasuk 21 y 22. En las Biblias que abundan en el mercado hoy día, se le llama maestro al rabí Yeshua, pero maestro es un término muy mal traducido. Por supuesto, rabino suena muy judío, porque maestro puede ser cualquiera que enseñe algo como matemáticas, inglés, geografía, etc., en cualquier lugar del mundo. Pero rabino es una persona que enseña la Torá, que enseña todos los preceptos religiosos a los israelitas. Y seguro no podemos encontrar ningún rabino musulmán o católico. Por eso mismo extirparon en estas Biblias la palabra. Más de 70 veces se le llama a Yahshua en la Kitbeh HaKodesh rabí. ¿Por qué las escrituras han sido desjudaizadas, extirpadas de su raíz hebrea? ¿Por qué este odio hacia el pueblo de Elohe, el pueblo hebreo? Amados ají, estas preguntas las tenemos que comenzar a responder con acontecimientos que sucedieron hace cientos de años, cuando Sara, la esposa de Abraham Avinu, tuvo a Yitzhak, a Isaac, en su vientre, y ya Ismael y su madre, la esclava Agar, se burlaba de ella y la menospreciaban. Recuerden, amados ajín, que los descendientes de Ismael son los musulmanes islamistas de hoy día. Cuando nació Yitzhak, Isaac, y fue destetado, Abraham echó a Ismael y a su madre fuera del campamento. Después se repitió la historia con Yitzhak y su esposa Rebeca, cuando Rebeca tuvo gemelos, tuvo a Jacobo y a Esau. Desde que nacieron, estos dos hermanos estuvieron en crasa confrontación. Ahora bien, seguimos la historia escritural de Israel y vemos que Ismael es el padre de los ismaelitas, parte de lo que llamamos hoy día árabes o el Islam, y Esaú es el padre de Edom. También en esa época viene a la escena los hijos de Lot, que fueron a Moab y a Amón, que también eran enemigos de Israel. Como esto no es un escrito de historia hebrea, este vendrá con el tiempo y tenemos que dar ahora un gran salto en la historia. Cuando el Mesías Yeshua vivió en este mundo, muchos israelitas se le unieron y creyeron en él. Después que Yeshua murió y resucitó, todos los creyentes eran judíos. Quiero hacer un inciso aquí, amados ajín, una aclaración. Judío de ninguna manera quiere decir el pueblo de Israel actual, sino solamente los descendientes de la tribu de Yehudá. Primero dice la escritura que se convirtieron 3.000, después 5.000 y miles de miles, y todos ellos eran judíos. Para el año 95 después de Mesías comenzaron a aparecer ciertos herejes, y el primero de ellos fue Marción. Para el año 325 después del Mesías fue cuando el emperador romano Constantino hizo la gran confusión y fundó la religión llamada actualmente cristiana. Este mezcló todos los ritos y costumbres paganas de Babel entre los paganos y los israelitas convertidos al mesianismo. Como los judíos mesiánicos ya eran una minoría, nació la Iglesia Católica Romana. El emperador Adrián le cambió el nombre a la Erez, a Israel, todo el mundo la conocía por tierra de Israel, y le puso el nombre de Palestina, un nombre que viene de Pleset, de Filistea,
En Filistea que eran los eternos enemigos de Israel hasta los días de hoy, porque Yasser Arafat, el palestino, también le prohibió al pueblo judío guardar toda la Torá y el Shabbat. Los padres supuestos de la iglesia cristiana odiaron al pueblo judío hasta los extremos. Jerónimo, Eusebio, Origen, Agustín, Crisóstomo, Papías, Justino Mártir, el obispo Ambrosio y otros. Todos estos tenían en común su odio profundo hacia el pueblo judío, los cuales dijeron que los judíos eran hijos de Satán. Este odio ha permanecido hasta el día de hoy. Todos los sucesores de estos supuestos padres, los que más tarde fueron convocados como papas, también han odiado al pueblo judío. Ellos fueron los que instituyeron las cruzadas para apoderarse de Jerusalén y matar a muchísimos judíos. Después inventaron la santa y demoníaca e inhumana Inquisición, donde mataron miles y miles de judíos y también algunos cristianos que tenían diferente fe a ellos. Los despojaron de todos sus bienes y los expulsaron de España, de Sefarad, de aquí donde yo vivo, país con una gran maldición abrahámica, según el libro de Bereshit, capítulo 12 y el pasuk 3, y en 1492 fue cuando esto ocurrió y los persiguieron hasta nuestras costas. Ya en Sefarad, en España, había matado a 22 millones de indios en América, y este dato lo encontramos de Camilo José Cela, que es un escritor español que conoce toda la historia. ¿Y saben ustedes quién trajo parte de su pueblo a América? El judío llamado Cristóbal Colón. Y siempre me pregunto, ¿cómo alguien que es instruido y culto puede pertenecer a una iglesia que con la cruz de según llamado su Cristo, como le llama la cristiandad, ha asesinado a millones de personas? Con la historia que se gastan los papas de adulterio, los papas que fueron fornicarios, la mayoría de ellos en orgías sexuales que han tenido sus anales históricamente dentro del Vaticano, como Alejandro VI, que hubo perversión, robo, asesinato, etc. De este tema hay un estudio detallado de la vida de todos estos supuestos santos católicos, que de santos no tienen nada realmente. En el blog de estudio podéis encontrar la historia desde los primeros papas, lo que hicieron y lo que hicieron durante toda su vida para demostrar que no son tan santos como la Iglesia Católica los quiere hacer aparentar. Las Escrituras los acusan de ser culpables de la sangre de los justos, y esto es lo que han aprendido los fieles católicos y algunos de sus herederos cristianos a través de la historia, el odio hacia el pueblo judío. En realidad, todo el cristianismo lo ha hecho, amados aquí, y eso es una verdad irrefutable. En los anales de la historia está escrito que así ha sido. Tanto es así que cuando el Papa habla, o en su última visita que hizo a Israel, él nunca menciona el nombre de Israel, sino que dice es tierra santa, o la nombra con el nombre filisteo de Palestina. El otro que no se quedó atrás también fue Martin Lutero, quien profetizó tantos improperios y amenaza contra los judíos que se cumplieron unos siglos después por el pequeño demonio Hitler, que por cierto era luterano. Unos y otros hicieron exactamente lo mismo, odiar
al pueblo judío. Esa es la historia de nuestro pueblo, la historia de la casa de Judá. Y desde allí se enseña a muchos pastores en los seminarios a ser antijudíos, a odiar al pueblo de Eloge. Y estos son los que dicen tener toda la verdad. Esto es paradójico, ¿verdad? Pero es así. Ahora muchos están cambiando de forma de pensar, pero hasta hace muy poco ha sido así. Yo pregunto, ¿cómo alguien que insulta, que trate mal, que menosprecie, que le robe, que odie, que asesine al pueblo judío, puede tener salvación? Yo no sé, pero Yahshua dijo, ustedes no saben lo que están adorando. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación, amados aquí, vino por medio de Yahshua, que era de la casa de Judá. El redil de Yahshua es el pueblo judío, y las otras ovejas que él está trayendo al redil son los que eran goyim, los gentiles, y que en la gran mayoría pertenecen a la tribu de Efraín, que se gentilizó después del cautiverio de Asiria, y nosotros no tenemos ninguna duda de ello, amados. Las palabras de Yahshua en el libro de Jonahán, capítulo 10 y el pasuk 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, de la casa de Judá, que necesito traer, y ellas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí hay otra prueba que en la iglesia cristiana no hubo legalidad ni legado, y por tanto no se puede separar al pueblo judío, porque es un rebaño y tiene un solo pastor. Cuando Yahshua murió en la estaca de ejecución y él resucitó, sus emisarios comenzaron a proclamar la Besorat, las buenas noticias de la salvación. Ya habían 120 talmidín en Jerusalén, según lo muestran reunidos en el libro de Mahasher, capítulo 1 y el pasuk 15, y dice que todos eran judíos. Después se añadieron 3000 talmidín más, según lo muestra el libro de Mahasher de Hechos, capítulo 2 y el pasuk 41. Y más tarde, el número de los varones que llegaron a creer fue de 5000. Esto lo encontramos en el capítulo 4 y el pasuk 4. Después en Jerusalén había miles de creyentes judíos, como dice la escritura en Mahasher 21:20. Al oírles, alabaron a Eloje, pero también le dijeron, tú ves, hermano, cuántos cientos de miles de creyentes hay entre los Yehudim, y todos son celosos de la Torá. Para los cristianos que dicen que ya no hay Torá, que no hay instrucción y que no hay que cumplirla, amados ajín, por lo tanto mi opinión es que debemos de poner obstáculos en el camino de los goyim que se están volviendo a Eloje. Más bien debemos escribirles una carta diciéndole que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos y de fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. ¿Les recuerda algo estas palabras, amados ajín? El pasuk 21 continúa diciendo, porque desde los tiempos más tempranos Moshe ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen, y sus palabras son leídas en las sinagogas todos los Shabbat. Esto lo encontramos en el libro de Mahasher, capítulo 15, y los pasuk del 19 al 21. Silas, el escritor del libro de Mahasher, no está diciendo aquí que los goyim que se convierten no tienen que guardar la Torá, sino que el concilio de Jerusalén dio mandamientos que había que seguir de inmediato y después de ir a la sinagoga para aprender la Torá de Moshe. De paso les digo, amados ajín, que las palabras mandando circuncidaros y guardar la ley están agregadas en la versión Reina Valera en el pasuk 24. Esta es una de las 21.000 añadiduras o mala traducción que tienen las Biblias cristianas. Los que enseñan que no hay que guardar la Torá utilizan un pasuk muy mal entendido,
porque no tienen en su corazón las raíces hebreas y por tanto siguen pensando de forma occidental. Amado Sajín, nosotros tenemos que aprender, a pesar de la forma oriental, que fue donde se escribieron todos los libros de las Escrituras. Y el verso de cuestión es este, Jonahán 19:30. Después que Yahshua hubo tomado el vino, dijo, consumado es, y dejando su cabeza caer, entregó su rúa. Como no se sabe nada de las raíces hebreas, este pasud, lo que quiere decir en hebreo, es nifzak, que es la palabra con la cual se concluye la fiesta de Peshat, o la Pascua. Y eso es lo que Yahshua estaba celebrando. De ninguna manera quiere decir que como Yahshua ya cumplió los misbot, nosotros no tenemos que hacerlo. Esta es la forma de pensar más necia que se le puede ocurrir a un ser humano, provocada por un espíritu de error, el cual hace que la gente llame a lo bueno malo y a lo malo bueno. Dicen muchos que quieren seguir quitándole lo poco judío que le queda a las Biblias que están en el mercado, y dicen que Yahshua hablaba en arameo y en hebreo, pero en la versión de Reina Valera, en Mahsher 26:14, dice que llamó a Saúl en lengua hebrea y Yahshua clamó en el madero en lengua aramea. Esa era la lengua que se hablaba en aquel tiempo. En mi traducción, en la que yo tengo, dice, todos caímos a tierra, y entonces oí una voz en hebreo que me decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me sigues persiguiendo? Es dura cosa dar coces contra el aguijón. Y yo entonces dije, ¿quién eres tú, Adón? Y Yahshua me respondió, yo soy Yahshua, y tú me estás persiguiendo. Imagínense, amados Sajín, ustedes a Yahshua hablando en su propia lengua hebrea y diciéndole a Saúl, yo soy Jesús o yo soy Yeshu. ¿Verdad que no? Él dijo, yo soy Yahshua. Eso es imposible que puedan afirmarlo. Todos sabemos que los nombres hebreos no tienen traducción a ningún idioma. Si es en Israel es Yahshua, en España es Yahshua, en China es Yahshua y en América es Yahshua. Y Yahshua era judío y tenemos todos los escritores de las Escrituras que eran judíos, inclusive Silas. Los cristianos tienen confundido este libro porque creen que ha sido Lucas el que lo escribió, pero es un error. Lucas no escribió ninguna Besorá, la escribió Silas. Y por eso nadie ha podido, aunque hayan querido probar que Lucas era un judío prosélito. Ahí se lían entre ellos mismos. En el libro de Romanillín, capítulo 1 y el pasú 16 dice, Saúl, porque no me avergüenzo de la Besorá, porque es el medio poderoso de Eloje, de traer salvación a todo aquel que permanece confiado, al judío especialmente, pero igualmente a los gentiles, a los goyín. O sea que el pacto renovado, el Beri Hadashah, es para el judío especialmente y para todos también. El pacto renovado, amados Sajín, fue dado a todo Israel y a Judá por Eloje. Y esto está claro, según se profetizó en el libro de Yirmeyah, Jeremías, capítulo 31 y el pasú 31 y 33. He aquí los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misrayim, porque ellos, por su parte, violaron mi pacto, a pesar que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de esos días, dice Yahweh,
yo pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Elohe, ellos serán mi pueblo. Amado Sajín, yo leo que Elohe cortó este pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. No dice en ningún sitio que lo haya cortado o pactado con la casa de Roma o con ninguna iglesia. Si Elohe Yahweh le dio el pacto renovado a Israel y a Judá, ¿no creen ustedes que Él quiere que ustedes también sepan y practiquen todas las raíces hebreas? Saúl continúa diciendo, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Cuál es el valor de estar circuncidado? Mucho, en todas las maneras. En primer lugar, a los judíos le fue confiada la propia palabra de Elohe. Pues, ¿y qué si algunos de ellos han sido infieles? ¿Acaso su infidelidad cancela la fidelidad de Yahweh? Como ustedes pueden ver, les estoy dando muchísimas razones por las cuales ir corriendo a las raíces hebreas y aceptar lo que deben ser. Ustedes son israelitas que creen en Masías. Así era como se les llamaba en el primer siglo, antes de la confusión, porque eran personas de las 12 tribus de Israel que reconocieron al Masías judío. Pero Masías es una palabra que suena muy judía y había que cambiarla. Las Escrituras hablan del Masías y no de un Cristo. Como dije anteriormente, había que cambiarlo, porque Masías era un concepto totalmente judío, y seguro que ustedes nunca han oído de un Masías musulmán o romano, como dije anteriormente. La Iglesia cristiana predica en su ignorancia que como estamos bajo la dispensación, palabra que por cierto no encuentro en las Escrituras, estamos en la dispensación de la gracia, dice, no hay que cumplir la Torá. Pero veamos lo que dice Yahshua y sus Selujín, sus apóstoles. Yahshua dice en muchas ocasiones, es más, el libro de Jonahán está lleno de alusiones a esto. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y estos son los misbod, los mandamientos de la Torá, porque el pacto renovado no estaba escrito cuando él dijo esto, y además el pacto renovado, el Beri Hadashah, pasó a ser parte de la misma Torá. Recordad, y vuelvo a recalcarlo, cuando Yahshua dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, aún no se había escrito el Beri Hadashah. Continúa otra parte de la Escritura, dice, pero ahora la obra que le fue encomendada a Yahshua es muy superior a la de ellos, así como el pacto del que es mediador es mucho mejor, porque este pacto ha sido dado como Torá sobre la base de mejores promesas. Esto lo encontramos en el libro de Ibrin, Hebreos capítulo 8 y el Pasuk 6. El emisario Saúl lo expresa de una forma inconfundible en todas sus cartas, principalmente en Romanillín, cuando dice, pues el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes, porque no están bajo legalismos, sino bajo la bajezed, bajo la gracia. Entonces, ¿a qué conclusión debemos llegar? ¿Vamos o seguiremos pecando porque ya no estamos bajo legalismos, sino bajo la gracia? Elohe no lo permita. Eso dice la Escritura. La Torá, amado Sajín, nunca fue abolida, como se ha demostrado por medio de la Escritura, sino que fue transportada de las tablas de piedra hacia nuestros corazones. Y ahora tenemos la gracia que por medio del Ruach HaKodesh nos da el poder para poder cumplirla. Lo más perverso que se le puede enseñar a un ser humano es que recibe a su Jesús y sigue pecando, porque ahora Él ya cumplió todo por nosotros. Y eso lo cito de la boca de muchos cristianos que hay en el mundo que enseñan eso. Y bajo este criterio, pues entonces si todos estamos bajo este criterio de solamente recibe a Jesús y sigue pecando porque ahora ya Él cumplió todo por nosotros,
¿Vamos todos a robar, a matar, a codiciar a la mujer del vecino? ¿Vamos a escoger los misbot que queremos cumplir y los que no los desechamos? De ninguna manera. Saúl nos dice, así que la Torá es santa, el misbot es kadosh, es justo y es bueno. Y dice de los israelitas, de los judíos, desearía ser yo mismo maldecido por Elohe y separado del Masías, si esto ayudara a mis hermanos, mi propia carne y sangre, el pueblo de Israel. De ellos es la adopción como hijos de Elohe. La Shenihat ha estado con ellos, los pactos son de ellos. De la misma forma la Torá fue dada a ellos. El servicio del templo y las promesas, los patriarcas son de ellos, y de ellos, en cuanto a la descendencia física se refiere, vino el Masías, quien está sobre todo. Alabado sea Yahweh para siempre. Amén. Amados Sajín, esto es algo que nosotros debemos de tenerlo en nuestra propia vida. En estos tiempos del Aharit Hajamim, últimos tiempos, cuando Yahweh está escogiendo y reuniendo de los 4 ángulos de la Erez de la tierra, las 2 casas de Israel, a Judá y a Israel, que es Efraín, para el gran día, literalmente el día de la reunificación de la semilla de Israel, como lo señalan los profetas. Tenemos que restablecer en nuestras propias vidas las raíces hebreas de las Kidveh HaKodesh. Debemos de pronunciar los nombres correctos. Debemos de guardar las fiestas Kadoshim ordenadas por Yahweh en los libros del Shemot y de Bamidbar, en Levítico, siendo una de ellas el Shabbat semanal y todo lo ordenado en la Torá. Recuerden, amados Sajín, que la Torá es el árbol de la vida, y si no le hacen caso a Elohe y guardan la Torá con sus raíces hebreas, no cristianas, le están abriendo la puerta al enemigo para que entre y destruya sus vidas. Y en vez de una vida de shalom, que sobrepasa todo entendimiento, tendrán una vida llena de amarguras, llena de ansiedades, de peleas familiares y por supuesto de pecado, por la desobediencia a la Torá. Y por eso hoy día, por desgracia, las iglesias están llenas de gente que necesitan consejería, necesitan regeneración. Hay gente enferma entre ellos. Y siempre el primer paso a la regeneración es el buscar la verdad completa. Y ahí estamos nosotros, esperando que salgan de entre ellos aquellos cristianos que buscan esa verdad completa para poder ayudarles a enseñarles las raíces hebreas de la Kidveh HaKodesh, de la Sagrada Escritura. Hay que mostrarles que sin las raíces hebreas solo hay medias verdades, y estas verdades tienen que ser enteras y completas. No hagan lo que hizo la cuñada de Ruth, Orpac o Orfa, que se devolvió a su pueblo y a sus dioses paganos, a sus elohines. Esto lo encontramos en Ruth 1:15. Y esto es precisamente cuando vemos a grandes dirigentes de las iglesias haciendo pactos con Roma en los últimos tiempos, tal y como nos muestra la Escritura, que habría una gran apostasía. Debemos de hacer lo que hizo Ruth. Ella dijo: no me hagas dejarte y que deje de seguirte, porque donde quiera que vayas, yo iré, y donde quiera que te quedes, yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohe será mi Elohe. Termino este estudio de hoy sobre las raíces hebreas, amados Sajín, con una cita de Shaul del libro de Romaniyim, capítulo 16 y el pasuk 17 y 18. Los animo, Ajín, que vigilen a esos que causan divisiones y les tienden trampas juntamente con la enseñanza en las cuales han sido entrenados. Permanezcan lejos de ellos,
porque hombres como estos no están sirviendo a nuestro Adón, el Masía. Solo sus panzas, con su oratoria suave y sus lisonjas, engañan al inocente. Que la verajot de Yahweh nos ayude a crecer en amor, en ahabat, en rajamín, y ser justos, porque el ser justo, amados ajín, es parte de nuestro caminar. Shabbat Shalom.